Qué largo recorrido que hemos tenido, chiquilines. Hace años que creé este canal con el mero propósito de entretener, pero sorprendentemente hemos cumplido los 4 años, razón por la cual me siento tan agradecido de ustedes. Y en conmemoración a los cuarto aniversario de la franquicia, o mejor dicho, de XH Rodrigo, me tomé el atrevimiento de traerles una historia despolvada, pero una historia que pienso que necesita unos ajustes. Así que en esta ocasión les quiero contar una vieja historia que tiene que ver con precisamente con la franquicia que tanto me encanta, El Rey León. Pero antes que me digan que yo la había contado, sí, ya lo había contado, pero sin embargo lo había contado con no tanta información específica, pero sin embargo, en esta ocasión me voy a atrever a hacer lo imposible. Les voy a dar la versión definitiva. Así es, este no es un remake, es un reboot. Para esta historia les voy a contar básicamente cómo fue mi trayectoria con lo que sería la franquicia del Rey León. Así es, esta historia que les voy a contar es prácticamente un viaje en el tiempo, porque prácticamente voy a contarles algunas cosas que están relacionadas con lo que yo tuve que vivir en la vida real. Pero sin embargo, solamente voy a mencionar los acontecimientos que están algo relacionados o asociados con lo que sería la franquicia del Rey León. Así que hay algunas cosas que voy a dejar de lado porque no van acorde con lo que sería la temática de este video. Solamente les voy a contar y relatar una historia de cómo conocí a la franquicia, cómo me enamoré de la misma y por qué me convertí un fan de la misma y hasta el día de hoy me ayudó a convertirme en lo que soy hoy en día, un youtuber de la comunidad del Rey León y de la serie. Así es. Entonces, les voy a prácticamente sería una historia de origen, así que solamente les puedo decir es que solo siéntense, tráiganse una buena coquita, una buena bebida, una botanita y disfruten del video, porque va a ser un viaje que de verdad me da mucha nostalgia de recordar. Viajemos en el tiempo. Viajemos en el año 2002. En ese año yo había nacido. Mis padres me habían dado a luz, para ser específico, mi madre. En aquel entonces yo vivía, o nací, mejor dicho, en el hospital de, por así decir, en el hospital de Reforma, Chiapas, un municipio del mismo estado que está prácticamente en el sur del país. En ese tiempo hubo dos personas que estaban muy relacionadas con mi infancia y que lo suelo asociar, que serían los siguientes: mi tía Mari y mi tío John. Mi tía Mari tiene una relevancia muy considerable y ya verán el por qué. Y algo que tengo que aclarar. Mi tía Mari en realidad se llamaba María, pero yo lo llamaba tía Mari. Así que aclaro esto para evitar malos entendidos. Y mi tío John, obviamente, era su esposo y era mi tío. Pero es uno de mis tíos que les tengo mucho cariño hasta el día de hoy. Y créanme que afortunadamente él sigue vivito y coleando, pero ya explicaré qué sucedió con mi tío. Pero bueno, ahora vamos a estar concentrados en lo que sería más o menos la época del 2004. En aquel entonces yo ya había crecido considerablemente. Yo iba en el kinder y prácticamente mi mayor preocupación era ir a la escuela, jugar con mis amigos, jugar con mis juguetes y nada más. Pero sin embargo, hubo una adquisición que cambió literalmente todo. Ahora sí, lo cambió todo. No, no lo cambia todo, sino lo cambió todo. Mis padres habían adquirido el dispositivo de reproductor de VHS. Sí, un reproductor que permitía reproducir películas en formato casero,
que era prácticamente las típicas cajitas que tenían la cinta, que lo metías y reproducía la película, y si querías volver a verlo, tenías que reproducir la cinta hacia atrás. Entonces, ya se pueden dar una idea de que en aquel entonces aún los DVDs aún no estaban en su auge. Pero bueno, gracias a la adquisición del VHS, prácticamente me expandió un gran horizonte con mi yo de 2 años y pronto a tener tres. Porque prácticamente gracias a la adquisición de ese VHS conocí una gran infinidad de películas que al día de hoy sigo recordando. Por ejemplo, vi la trilogía de El Hombre Araña, sí, de Tommy Maguire. Me había visto las dos películas de Shrek 1 y 2, había conocido a la famosísima película de Buscando a Nemo y sobre todo otra película que sigo teniendo mucho cariño hasta el día de hoy, Monster Inc. y Toy Story. Uf, clasicazos como no se imagina. Pero hubo una película que mis padres adquirieron para mi mero entretenimiento y créanme que esta adquisición está muy relacionada con este video y sobre todo con mi infancia. Mis padres habían adquirido el VHS del Rey León 1. Y créanme que desde que vi por primera vez esa película, yo automáticamente quedé asombrado, emocionado, hypeado y sobre todo alegre por ver semejante obra maestra. De verdad, mi niño de 5 años o más o menos del año 2004, para ser específico, se había vuelto loco. Y créanme que por solo ver esta película era feliz como no se imaginan. Para mí solo verlo ya me hacía el día feliz. De verdad, me hacía el día. Solamente esta película, solamente esta película. Pero sin embargo, también esta película tiene una gran relación con lo que había mencionado al principio, mi tía Mari. Verán, lo que sucede es que más o menos en la época que creo que fue en el 2007, mis tíos se habían llevado el reproductor de VHS. Entonces yo sí o sí tenía que llevar las películas que me hubiese gustado ver o que quisiera ver en el VHS. Entonces mis padres no tardaron en adquirir las siguientes películas porque adquirieron El Rey León 2 y El Rey León 3 en formato de VHS, evidentemente. Y créanme que con solo ver la primera ya de por sí me generaba hype. Al saber que mis padres adquirieron la segunda y la tercera, simplemente yo en automático, después de ver la primera película, iba directamente a ver la segunda y la tercera. Pero sin embargo, llevé a cabo una especie de ritual que yo hacía con mi tía. Verán, en las veces que yo solía visitar a mi tía en su casa, mayormente solíamos ver las películas en el VHS. Entre ellas estaba El Rey León 1 y ella siempre me acompañaba para ver esta película de inicio a fin. Y como había mencionado, el, la película de VHS que mis padres habían adquirido era la versión especial, la que tenía las mejoras visuales, la que tenía la escena extra de Sasu con la famosa escena de El reporte de hoy. También tenían los dos videos especiales, que era básicamente el video musical del grupo Superstars cantando una versión del ciclo de la vida, pero a su estilo, por supuesto. Y también estaba el video de Elton John cantando Can You Feel Up Tonight. Y como había dicho, Can You Feel Up Tonight es una de mis canciones favoritas de la película. No solamente me detengo a escuchar la canción completa de los créditos, sino también me esperaba pacientemente hasta ver el video musical. Y créanme que yo jamás me cansé de ver hacer bueno, en realidad nunca me cansaba de ver ese video. Era prácticamente una tradición para mí y lo veía junto con mi tía. Así siempre lo hacíamos, siempre. Y en ocasiones prácticamente nos echábamos un maratón. Pasaba de la primera a la segunda y luego a la tercera. Pero ojo, también mi tío John a veces me hacía compañía. Para ser más específico, en la segunda película o en la tercera. Que esa sí les puedo asegurar que sí me hizo compañía. Pero bueno, entonces una vez aclarado todo esto, pues prácticamente a partir del 2004 para adelante
Simplemente mi niñez estaba más que contento. De vez en cuando me veía esta película o hacía otra que otra cosa. Así que nada más allá de eso. Pero sin embargo, hubo un suceso que cambiaría todo. Pero todavía no vamos a ese momento por ahora. Entonces, pasaba el 2005, 6 y 7. Ahí no hubo muchas cosas que digamos, porque no tienen nada que ver con la franquicia hasta el momento. Lo único que sí les puedo mencionar es que en ese periodo sí me veía las películas y todo eso. Pero ojo, en el 2007 sí hubo una adquisición nueva relacionada con la franquicia. Como había dicho, mis tíos se habían quedado con el VHS en el 2007. Entonces, yo ya no podía ver las películas del Rey León uno y 2 y 3, nada, ninguno, porque no tenía el dispositivo. Pero mi padre, un día regresando de su trabajo, me llevó una gran sorpresa. Resulta que él había adquirido las versiones de DVD. Así es, la versión del Rey León uno y 2 en DVD y y la edición especial. Y créanme que para mí fue la gloria absoluta. Es decir, tener de nuevo estos clasicazos en la mano y poder verlo en el nuevo dispositivo de reproductor de películas, simplemente lo era todo. Pero sin embargo, lastimosamente no pudo adquirir la versión del Rey León 3, por mala suerte. Pero aún así no era un impedimento, porque las más importantes para mí era la 1 y la 2. Pero bueno, entonces, pasó el tiempo. De alguna u otra manera, mis tíos se terminaron quedando con todas mis películas de VHS. Yo ya genuinamente no recuerdo con exactitud qué fue de esas películas. Lo único que sí recuerdo es que me quedé con la versión VHS de la tercera entrega. Pero lamentablemente esa película como que se corrompió, no sé qué rayos le pasó, pero al final, GG, valió todito. Pero bueno, ahora, vamos a viajar unos años después del 2007. Fue la época que lamentablemente mi tía falleció. Sí, falleció. Para que entiendan más o menos qué estaba ocurriendo en aquel entonces, les voy a dar un poquito de contexto. Mi tía Mari, aún en la época que yo había nacido, aún así no estaba bien de salud, porque prácticamente estaba conectada con unas tuberías creo que en el estómago. Tenía que estar desconectado con unas bolsas de agua y creo que hasta sueros. Creo que mi madre me dijo que una ocasión ella tenía que sí o sí tener diálisis. Entonces, mi tía no estaba bien de salud en lo que sería, creo que serían los riñones. Entonces, en estado de salud no estaba bien, pero sin embargo, ella disfrutaba mucho mi compañía. De verdad, yo también disfrutaba estar con ella, no solamente viendo películas, sino pasándola bien con ella. Y créanme que fue una de las experiencias más agradables que había vivido desde muy pequeño. Pero, como dije, su estado de salud no era buena y con el paso de los años empezó a afectarse porque empezó a tener que ir sí o sí al hospital con más frecuencia. Y más o menos en la época del 2000, entre el 2008 y 2009, mi madre tenía que a cuidar en el hospital. Sí, tenía que pasar la noche con ella dentro de la habitación donde se estaría recuperando. Pero bueno, la cosa es que un tiempo antes de su triste deceso le habían dado de alta y ella pasó un tiempo en mi casa. Para mí era la gloria, me la pasaba genial con ella, salíamos a pasear, de verdad, fue una cosa bellísima, de verdad, fue una experiencia bellísima. Pero lamentablemente tenía que regresar sí o sí a su casa. Entonces, la última noche que pasé tiempo con ella, pues yo sinceramente no quería que se fuera a su casa, de verdad. De hecho, una de las fotografías que mi mamá creo que me tomó en aquel entonces fue el último abrazo que le hice y hasta incluso hizo una edit que decía, te extraño mucho. Esa foto fue la última vez que estuve con mi tía en vida, porque después de que la dejamos en su casa, ya no la volví a ver. Y ese suceso ocurrió en el 2009 y ocurrió la tragedia.
Era el más o menos creo que era entre, no me acuerdo el mes con exactitud, así que perdóname por no darle tanta información específica, pero bueno, este, en el año, más, sí fue en el año 2009, pero para ser específico, creo que en el mes de marzo o abril. Yo estaba saliendo de clases. En aquel entonces yo iba en segundo año de la primaria en el turno vespertino. Entonces, cuando mi madre me fue a recoger, me dio una triste noticia. Mi tía Mari había fallecido en su casa. Entonces, ese mismo día nos teníamos que ir a Reforma, sí o sí. Al principio, la noticia me sacó un poquito de onda, pero aquí les voy a explicar el por qué. En aquel entonces yo no tenía muy claro lo que era la concepción de la muerte o la perspección de la muerte como tal. O sea, sí sabía que existía, pero no me generó ese impacto emocional, pero no porque era sangre fría, sino porque en aquel entonces no tenía muy bien claro qué era eso de la muerte y obviamente el ciclo natural de la vida. En aquel entonces era un niño, así que toman en cuenta ese factor. Pero bueno, fue sin duda un tiempo bastante deprimente, de verdad, porque no solamente se hicieron los procesos del funeral, sino también del entierro. Y créanme que fue una época bastante complicada, no solo para mí, sino para la familia. Y crean que a muchos les dolió la partida de mi tía, y para ser específico, también mi tío John. Pero también terminó provocando unos serios problemas en lo que sería mi familia, pero que no voy a profundizar porque no tiene nada que ver con el video. Pero la cuestión es que desde la partida de mi tía y su entierro posterior, prácticamente yo había dejado de lado la franquicia. Sí, había dejado de ver El Rey León uno y 2 y aparte porque dejaban de transmitirle la televisión, así que también había ese otro factor. Entonces, en aquel entonces, pues prácticamente como que había algo ocurrido dentro de mí, como que había surgido una especie de vacío, pero no lo asocio tanto con la franquicia porque que sinceramente no sé, no me afectó mucho, pero yo creo que sí fue uno de los factores. Pero bueno, con el paso del tiempo, finalmente terminé el segundo año de la primaria y ocurrió otro suceso que cambiaría y daría un giro de tuerca a lo que sería mi vida cotidiana. Mis padres decidieron mudarse. Para quienes no lo sepan, yo vivo actualmente en Tabasco, en la capital, pero desde que yo nací hasta el 2000, más o menos 2010, para ser específico, el mismo 2009, este, yo todo ese tiempo yo vivía en la ciudad, en un apartamento, pero yo vivía en la ciudad de Villahermosa. Pero el tener que mudarme e ir a otros lado completamente distinto que yo jamás había sabido de su existencia, pues que era una decisión rara para mí, pero sin embargo, esta decisión cambiaría para siempre mi vida hasta el día de hoy. Pero bueno, el proceso de la mudanza fue un tanto raro, pero al final sí o sí se llevó a cabo. Conocí la nueva zona que actualmente yo vivo. Conocí nuevos amigos, nuevos lugares. Prácticamente mi mapa mental se expandió como no se imagina. Pero la cuestión es que, en el tiempo de que tuve que hacer el salto de la ciudad a prácticamente estar a las afueras de la ciudad, también tuvo una implicación que lo relaciono con lo que fue mi crecimiento natural. Resulta que conforme iba creciendo más y más, empezó a surgir sin que me diera cuenta un miedo que tardé mucho tiempo en superar, que yo lo llamo la fobia nostálgica. La fobia nostálgica, en mi definición, es prácticamente que tú como que rechazas de forma así necesaria, así como que a toda costa, el ver algo que tú alguna vez veías o vistes en tu infancia. Y esta cosa lo relaciono mucho conmigo, porque debido a este factor, hacía de que prácticamente rechazaba todo contacto de la franquicia, fuera de bromas tenía que rechazaba el ver el Rey León en la televisión o hasta incluso los propios discos.
De hecho, en una ocasión mis padres tuvieron que guardar todos los discos DVD en un mueble y entre ellos estaban estos dos discos y los guardaron en ese mueble y de ahí simplemente como que mi memoria borró la existencia de estas películas por ya sean, no sé, caprichos del destino, tal vez. Pero bueno, entonces la cuestión es que con el paso del tiempo y con ya mi nueva vida actual en lo que sería aquí en la casa, la nueva casa, pues prácticamente me tuve que adaptar y cambiar mi rutina. Conocí nuevos amigos, conocí a nuevas personas, conocí nuevos lugares y sobre todo mis gustos habían cambiado. Tenía más interés en los videojuegos, fuera de bromas. Creo que fue en la época del 2007 que mi papá adquirió una Wii Nintendo, que es la consola que actualmente poseo. Entonces, mis intereses estaban más centrados en otras cosas. Mis gustos por otras películas ya sea cambiaron o simplemente las dejaba de ver o las veía de vez en cuando. Pero el Rey León prácticamente casi los dejé olvidados. Así que voy a saltar y omitir muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que va con la franquicia. Lo único que les puedo decir que a partir del 2010, sí, actualmente en el 2010 ya vivía aquí, en la casa actual que en la donde yo vivo, para más o menos a partir del 2018. Sí, a partir del 2018. Ah, no, 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 perdón, perdón, me equivoqué. Fue a partir del 2010 al 2015 que empezaron a surgir las primeras grietas de la cadena que me mantenía alejado de la franquicia, es decir, la fobia nostálgica. Fue así que empezaron a surgir las primeras grietas. Y se van a preguntar, ¿cuáles grietas? ¿A qué te estás refiriendo con eso? Verán, en aquel entonces yo prácticamente sí veía caricaturas y veía la televisión, como todo niño o joven, por así decirlo, o toda persona normal. Veía la televisión, así normalmente, cambiando de canal y canal y canal. Pasé básicamente en el canal de Disney Channel. No me acuerdo exactitud qué día, pero sí me acuerdo del año 2015. Y estaba pasando un comercial, y en ese comercial era una comercial promocionando La Guardia del León, la serie. Y yo, con solo ver eso, automáticamente mi fobia nostálgica me terminó obligando a simplemente cambiar de canal en automático. Pero con solo ver esa imagen y ese dato, simplemente se me grabó en la memoria y así quedó. Pero sin embargo, la de La Guardia del León nunca se me había borrado de la cabeza. Pero bueno, vamos a continuar con la cronología. A partir del 2015, para más o menos en el 2017, fue así cuando empezaron a surgir las grietas que empezaron a debilitar más esta cadena. Resulta que en aquel entonces yo ya había pasado por una época muy complicada y ya estaba llegando a lo que era la época del 2018. Yo ya estaba en tercer año en aquel entonces y había pasado por el nefasto año 2000, segundo año de la secundaria, que créanme que fue una pesadilla. Pero voy a profundizarlo en el que sería el siguiente video. Pero bueno, no va a acordar ahorita. Era el 2018, más o menos. Estaba el apogeo de lo que era el Mundial 2018 de Rusia. La selección mexicana tenía que enfrentarse a la selección alemana. Y como aquí en la televisión mexicana hay dos canales, como el canal 1 o el canal 7, estaban promocionando el partido, pero para ser específicos, el canal 7 estaba promocionando el partido de México contra Alemania, pero no sin antes haciendo como una especie de promoción. Es decir, antes del partido iban a pasar una película y esa película era El Rey León 1. Y créanme que mis padres se acordaron de inmediato de esa película que yo solía ver, porque ellos también lo veían conmigo. Pues prácticamente hasta incluso la vieron, literalmente la vieron en la televisión. Pero a mí, por debido a la fobia nostálgica, me mantuve muy reacio a ver la película. Pero sí alcancé a ver algunos fragmentos de la misma. Pero lo que eso sí,
este suceso me generó un conflicto real en mi interior, porque prácticamente me estaba cuestionando de por qué demonios le estaba teniendo miedo a una película que yo quería desde muy pequeño. ¿Por qué rayos estaba rechazando a ver semejante película? Entonces fue así que empezó a surgir más la tensión y el debilitamiento de la cadena, pero aún no se rompía. Pero aún así estaba el conflicto en mi interior. Y créanme que algo más incentivó que tenga que sí o sí romper esta maldita cadena. Eso sería mi incursión al Internet. Me explico. Lo que pasa es que en la época de cuando iba en la secundaria había adquirido internet, ya poseía una computadora que había regalado el gobierno. Sí, en el nefasto gobierno de Peña Nieto nos regalaron una computadora que según muchos tachan como de las peores, pero créanme que esa computadora le saqué el jugo, como no se imagina. Y gracias a esa computadora prácticamente yo solía frecuentar bastante con YouTube, ya sea por la música o por otras cuestiones. Pero lo que eso sí jamás voy a olvidar es que más o menos en la época del 2018, cuando empecé a incursionar más o menos en YouTube con más frecuencia de lo debido, pero eso es debido a que yo había visto algo que genuinamente no me esperaba y que me hizo así como que, ¿qué rayos está pasando? Pero en el buen sentido. Sería, como había dicho, el famosísimo video de Víctor Bedoya. Sí, el famoso capítulo 35 con la famosa miniatura de Mamá, embaracé a Fully. Y desde ese día me voló la cabeza. No, es que en serio, yo no, con solo ver esa miniatura yo estaba como que, a ver, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué carajos está pasando? ¿Cómo que Canyon Ben Faras Soa Fully? ¿Quién es Canyon? ¿Quién es Fully? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Literalmente fue mi primer acercamiento a la serie. O sea, sí había visto algunos, por así decirlo, capítulos sueltos, por así decirlo, de la serie. Pero yo mayormente cuando los veía automáticamente cambiaba de canal. Así que tómenlo en cuenta eso. Entonces yo tenía recuerdos vagos de la serie. No, o sea, ni era mínimo mis conocimientos de la serie. Entonces, el ver este video y yo así intrigado diciendo así como que ¿esto es canon? ¿Esto es parte de la franquicia? ¿O qué rayo está pasando aquí? Y fue así que precisamente conocí a Víctor Bedoya. Aquí sí es donde oficialmente conocí a Víctor Bedoya y empecé a tener más incursiones relacionadas con lo que sería los fanfics del fandom del Rey León. Pero bueno, la cosa es que, aparte de que conocí a Víctor Bedoya, y sí, me puse al corriente con toda su historia, fue así cuando me amplió un mundo de posibilidades, porque posteriormente empecé a conocer otros creadores de contenido de la misma, más o menos de la misma índole. Ahí fue así que hasta el día de hoy sigo desde hasta el día de hoy, es el día de que agradezco mucho de haberme atrevido a incursionar en este mundo. Y fue así que posteriormente conocí a Víctor Bedoya, Cayón Orejas de Ratón, el PT10 y cuantos otros youtubers de la comunidad. Es decir, yo ya estaba conociendo este mundo que estaba en su prime, como uno se imagina. Y sí, de alguna u otra manera me incentivó la curiosidad de así como que, a ver, exactamente de qué trata esta dichosa serie. Y sí, luego me terminé enterando que Scar regresó o revivió, pero yo lo había interpretado como que había revivido, que había una tercera temporada muy pronto, y fue así que en el mismo año 2019 ocurrió el gran cambio. Sí, un gran cambio. Me había graduado de la preparatoria y perdón, quise decir de la secundaria y ya me tenía que ir a la preparatoria. En el mismo año 2019, ya mi conflicto, si ya de por sí del 2018 estaba más, se había intensificado, aquí literalmente estaba que la cadena estaba que se rompía. Pero fue así cuando se anunció el Rey León 1 Live Action del 2019.
2019. Y aquí es donde de verdad la cadena estaba a punto por romperse. Para que ustedes me entiendan, cuando se estrenó esta película, yo genuinamente ya sí estaba más conflictuado de lo que ya estaba. Es decir, ya me había visto fanfics de la comunidad, ya me había puesto al corriente de más o menos de lo que estaba pasando con la serie. Y sí, también me terminé enterando del final de la tercera temporada y todo lo que generó. Y sí, también al final terminé enterándome de la existencia del Cañón por Fully, Rani, etcétera, 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 el conflicto de que terminó provocando, las broncas entre el fandom y todas esas cosas. Es decir, de forma, más o menos en el año 2019 me terminé enterando de muchas cosas y sobre todo también, obviamente tuve que incursionar en lo que era la preparatoria. Así que en aquel entonces fue un año, digamos, tranqui, tranqui, tranqui. Pero bueno, entonces, y ya había pasado los primeros 2 semestres. Sí, estuvieron complicados, pero aquí es donde en aquel entonces empezó a surgir un interés genuino. Pero fue así cuando decidí y me atreví a ver el live action. Sí, decidí verlo el live action pirata. Sí, no lo vi en el cine. Pero no porque no quisiera, sino porque no teníamos tiempo. Veo el live action y créanme que mis memorias empezaron a refrescarse. O sea, mi perspectiva al inicio fue un poco extraña e incómoda, pero con el paso del tiempo asimilé la historia y genuinamente, y aunque no lo crean, y como yo había dicho en el fan review, esta película me había generado un interés genuino en volver a conocer la franquicia. De verdad, la tensión de la cadena estaba que se rompía, ya estaba poquito a romperse. Entonces yo dije, basta ya, basta ya. Ahora sí, ay, tengo que superar esta fobia nostálgica. ¿Cómo es posible que esté rechazando una franquicia que yo tanto amo? ¿Cómo es posible? Entonces fue así que dije, voy a verla, voy a enfrentar al miedo y esta vez no me voy a rajar, no me voy a rajar. Y así fue que fui a buscar el mueble donde estaban los DVDs guardados, lo busco y fue así que los encontré. Y cuando tenía el Rey León 1 en mis manos, me pasó como el meme de Ego, así, recordar el pasado, mis recuerdos con mi tía Mari, mis recuerdos de lo alegre que me ponía solo ver en la intro, los personajes, la historia, los mensajes, cómo de alguna u otra manera esta franquicia influyó en mi vida, de verdad. Todos esos recuerdos empezaron a salir regresar a mi memoria. Estaba loco, de verdad, estaba loco, pero en mi mente estaba que me volvía loco, pero por fuera estaba paralizado porque estaba recordando todos esos momentos y obviamente empezó a resurgir ese sentimiento de nostalgia y también resurgió algo que llevaba muchos años reprimido. Mi niño interior había vuelto a nacer, estaba feliz como nunca. Y entonces en mi interior decía, tengo que ver esta película y pronto. Y ese mismo día, sin titubear, llevé el disco del DVD en el reproductor que yo llevaba, que yo tenía en mi casa, lo pongo, veo la película y, oh, por Dios, de verdad, fue una gloria volver a ver este clasicazo. Desde el 2019, de verdad, me había vuelto loco, estaba feliz, estaba contento, o sea, todo absolutamente fue la gloria, de verdad, fue la gloria, de verdad. Y no solamente volví a verme la franquicia, sino también a refrescar la memoria. Tenía algunas dudas con la segunda película y me la veo y ya me había refrescado la memoria. Y como yo era muy acérrimo a eso de verme la trilogía completa, entonces decidí verme pirata, sí, en internet, no en físico, El Rey León 3 y uff, mis amigos, de verdad que fue una gozada como no se imagina. No solamente me pasó lo del el live action y la anécdota con mi abuela, sino también volverme a ver la franquicia de nuevo. Es decir, de verdad fue una jodida locura.
Pero como había dicho en el fan review de la primer live action, todos estos factores como conocer la comunidad, Víctor Bedoya y el fandom, volverme a ver la franquicia y todo eso, empezó a surgir algo que me estaba, una pequeña chispa que aún era una pizca, pero que poco a poco empezó a tener una intensidad mucho más grande, porque yo me estaba generando las ganas de incursionar en lo que sería en el Internet. Sí, ya estaba tanteando y planteándome la idea de incursionar en el mundo del Internet. Pero en aquel entonces yo iba en la escuela, yo iba en la preparatoria, así que no podía descuidar las clases, porque sí, tenía una agenda muy ocupada, pero sí me alcanzaba para ver las películas. Pero de todos modos, aún con los inconvenientes que se me presentaron, fue así cuando ocurrió un acontecimiento que fue un factor que ayudó, pero al mismo tiempo perjudicó. Sí, estoy hablando de el 2020. Para quienes no lo sepan, en aquel entonces, a principios del año, del 2020, yo iba en cuarto semestre, pero como ustedes saben, ocurrió lo del coronavirus. La enfermedad se salió de control, se expandió de Asia a Europa y de Europa aquí a América. De hecho, yo estaba en la escuela cuando anunciaron que las clases se suspendían, que íbamos a tener una semana completa de no tener clases debido a las medidas que estaba tomando México. En aquel entonces ya el coronavirus había llegado aquí a México. Entonces, como medida de seguridad, nos dijeron, todos váyanse a su casa hasta nuevo aviso o hasta después de una semana. Pasó esa semana y luego mencionaron que iba a ser otra semana más, porque el coronavirus se estaba poniendo muy feo, fuera de bromas, estaba muy fuera de control. Había muchos contagiados, y el miedo de verdad que estaba generando mucha desesperación. Pero bueno, en aquel entonces yo tenía mucho tiempo de sobra y con mi vieja computadora y luego posteriormente mis padres adquirieron una nueva, entonces yo dije, "Mm, tengo mucho tiempo libre y he redescubierto la franquicia y tengo esa chispa que empezó a tener más fuerza. Entonces empecé a tantear la idea de voy a incursionar en YouTube. Pero había un detalle, tenía que pedirle permiso a mis padres. Entonces, ahora sí, como dicen ustedes, me abroché el cinturón, me puse bien los pantalones y les comenté mi idea a mis padres y les pedí su permiso. Y afortunadamente accedieron, excepto mi madre, que ella aceptó regañadientes. Y créanme que con mi madre aquí va a tener un rol un poco más antagónico, así que tómenlo muy en cuenta, muchachos. Bueno, la cuestión es que una vez teniendo la luz verde y la aprobación de mis padres, fue así que empecé a incursionar con lo que sería YouTube. Así es, Rodrigo habías nacido. Así es, muchachos. XH Rodrigo por fin nació en YouTube. Y sí, como había dejado bastante claro en mi retrospectiva, mi inicio no fue, digamos, como tan glorioso, pero con el paso del tiempo fui mejorando y fui creando un contenido variado y cuantas cosas más. Así que gran parte del año 2020 le saqué el jugo como no se imagina. Y créanme que el 2020 fue más o menos la época más gloriosa de mi canal. Créanme que esa sí fue la época donde hacía con más frecuencia videos. Pero sin embargo hubo un factor que iba a ser muy perjudicial para más adelante. Pero bueno, este, en la época de más o menos de la segunda mitad del 2020, debido a la desesperación de la educación o digamos, de los maestros por dar clases y no retrasarse por las clases por debido al coronavirus, resulta de que tomaron la decisión de llevar a cabo las clases virtuales. Y esto no me generó ninguna complicación porque podía crear contenido mientras estaba en clases. Sí, a veces, no siempre lo hacía, así que tómenlo en cuenta, muchachos. La cuestión es que ya durante una vez haber terminado el cuarto semestre y el quinto, pero sin embargo, aquí sí debo que resaltar una cosa. Durante el quinto semestre sí descuidé mucho mis clases y mis tareas. Y mis padres sí se dieron cuenta de este factor. Entonces, aquí es donde ellos más me tenían más vigilado.
Entonces, aquí es donde empezaron a surgir las complicaciones, porque al tener a mis padres vigilado y no ponerle la misma dedicación, cosa que acepto que fue culpa mía, entonces, por darle prioridad a hacer contenido a mi canal en vez de mis estudios, a mis padres no les gustó para nada y eran conscientes de que el hacer contenido para mi canal no era productivo, además de que era una pérdida de tiempo y me estaba generando muchos problemas en mis clases. O mejor dicho, me estaba distrayendo de mis responsabilidades. Entonces, en ese aspecto, en parte tenían razón y sí lo reconozco. Pero bueno, la cosa es que más o menos en la época de diciembre decidí hacer un regalo para mi comunidad, como para mis seguidores. Así que creé, yo hice y anuncié la serie Night Pride, la venganza de los caídos. Entonces, como se podrán dar cuenta, fue un exitazo como no se imagina. No solamente fue el video más visto, sino también el que generó más hype, que por primera vez iba a crear mi primera serie, fanfic, para la comunidad. Entonces, como se imaginarán, la producción de capítulos fueron un éxito absoluto, sin mencionar que el primer capítulo, de verdad que fue una locura. Y posteriormente fui creando los capítulos siguientes, siguientes y siguientes. Pero sin embargo, a partir del 2021 empezaron los problemas. Para quienes no lo sepan, les voy a contextualizar un poco. Resulta que a inicios del 2021 yo tenía que ir al sexto semestre y por los problemas que ocurrieron en el quinto semestre, por darle de prioridad a mi canal en vez a mis estudios, esta vez mis padres se cercioraron de que esté 100% concentrado en mis actividades educativas. Cosa que sí, en parte tenían razón y agradezco mucho, pero al mismo tiempo hizo que descuidara bastante mi canal. Entonces sí tuvo consecuencias porque las visitas bajaron, los suscriptores bajaron y sobre todo la popularidad del canal decayó bastante. Pero sin embargo yo me había propuesto que en las vacaciones de verano iba a regresar sí o sí. Entonces ya tenía más o menos un plan de qué tenía que hacer. Terminó el sexto semestre, ya estaba en el mes de julio. Y sí, había hecho los trámites de la graduación, que créanme que fueron bastante decepcionantes, pero yo ya tenía con una idea en mente. Voy a regresar a hacer contenido para el canal y sobre todo, yo ya había tenido un par de cosas que había ocurrido. Por ejemplo, que ya me había creado una segunda cuenta, que sería la que actualmente tengo en DeviantArt. Yo ya tenía otras cosas más, poco a poco iba mejorando el contenido y sobre todo, como había dicho, el anuncio del aniversario del canal, que yo pretendía que fueran un éxito, pero sin embargo, debido a las consecuencias de haber dejado el canal un poquito abandonado, pues al final hizo que los videos simplemente fueran un desastre. Al final fueron un desastre absoluto. Y esto sí me golpeó muy fuertemente, pero todo cambió por lo que yo dije que los conflictos que tenía con mi madre precisamente por lo del contenido de por hacer videos para mi canal. Y luego ella hizo una de las jugadas que de verdad me golpeó muy fuerte. El ultimato. Sí, el ultimato. Me explico. Lo que pasa es que como ya había terminado el sexto semestre, ya me tenía que preparar para lo que sería la universidad. Entonces mi mamá quería que sí o sí esté concentrado de lo que tenía que hacer. Y entonces el ultimátum que ella me puso fue que a partir de que una vez inicie las clases universitarias, que me olvidara hacer videos en YouTube, porque iba a tener que estar completamente centrado en lo que sería mi canal de YouTube. Digo, perdón. Tenía que sí o sí estar concentrado en mis estudios. Y entonces yo dije, ok, no pasa nada, no pasa nada. Y además que seguía dedicándome haciendo videos para el canal, porque quería aprovechar las vacaciones de verano para eso. Pero sin embargo, mis conflictos con mi madre fueron bastante más y más frecuentes. A cada rato terminábamos peleados y fue una cosa y un ambiente bastante pesado, razón por la cual moralmente y emocionalmente no tenía ni ganas de hacer videos. Estaba muy afectado y frustrado y cansado. Y fue así que pensándolo un poquito con cabeza un poco más fría, me di cuenta que en parte tenía razón.
Y lo más importante es que, ¿de qué servía esforzarme todas las vacaciones de verano si al final gran parte del año iba a estar con mis estudios y iba a dejar el canal casi muy abandonado? Entonces, en ese aspecto pensé, ¿qué chiste tiene tanto esfuerzo si al final los videos recientes que hice fueron un desastre y no fueron el éxito esperado? Entonces dije, ¿para qué sirve si al final mi canal simplemente terminó siendo olvidado? Entonces fue así que, debido a la presión de mis padres, decidí llevar a cabo el triste video de mi despedida. Sí, el cierre oficial del canal. Y como se imaginarán, fue uno de los videos más dolorosos para mí. Los más el más difícil de hacer y el que de verdad me dolió con el alma hacerlo. Y desde allí, créanme que ese día mi madre, o sea, la antagonista de esta historia, triunfó. Pero en parte tenía razón. Sorprendentemente, tenía razón. Para este punto, ya aquí no hay nada relacionado con la franquicia como tal. Es decir, yo me tuve que ir de YouTube y ya aquí no hubo más novedades relacionadas con la franquicia. Para nada, ni mucho menos con mi canal de YouTube. Estuve en unos 3 largos años fuera. Literalmente, aquí ya no supe más de qué ha pasado. Sí, me he enterado que algunos canales de YouTube que yo seguía empezaron a irse, algunos vinieron y luego abandonaron, otros simplemente con el paso del tiempo dejaron sus canales inconclusos o simplemente les dieron un cierre y todo eso. Es decir, la recaída de la comunidad, pues. Pero aquí es donde empieza el rayo de esperanza. Después de 3 largos años, en el año 2024, cuando yo estaba en el octavo semestre de universidad, fue así cuando, después de 3 largos años y viendo que mi canal había tenido más cantidad de seguidores y con un genuino interés de volver a regresar y después de ver cómo poco a poco la comunidad iba abandonando y después de que muchas ideas y muchos conceptos que genuinamente quería hacer sí o sí, fue así cuando dije, me pasó como Peter Parker en la segunda película, como que sintió que sus poderes regresaban a él y ya se sentía más determinado. Y yo, en ese caso, yo como que la inspiración, la esencia que me estaba impulsando, que me motivaba a hacer los videos que yo hacía, fue así cuando dije, es hora, es hora de volver. Sí, fue así cuando tomé la decisión de regresar a YouTube. Pero, como había dicho, yo lo hice por voluntad propia. Mis padres no lo sabían. Entonces, en este aspecto, pues prácticamente empecé a trabajar en el capítulo 7. Sí, el que ustedes vieron y el que es el video más visto de todos. Sino también empecé a pensar más o menos cómo voy a hacer contenido del canal, porque fuera de bromas, por haber dejado de hacer videos, prácticamente mis conocimientos quedaron muy, muy oxidados. Pero con el paso del tiempo y con práctica, y empecé a despolvar mis conocimientos y ponerles así aceite en mi memoria, razón por la cual ya ahora sí ya me pude perfeccionar. Y después de hacer un poco de negociación con mis padres, finalmente, oficialmente, mi regreso se pudo llevar a cabo sí o sí hasta el día de hoy. Sí, aquí es donde el canal XH Rodrigo resurgió de los muertos como el ave fénix. Sí, y ahí es donde empezó el dicho de que dijo oficina de arte, que fue el león que resurgió de los muertos. Sí, Cayón, el mexicano había vuelto. Sí, como el meme de Peter Parker o del hombre araña. Ha vuelto y aquí ha regresado para nunca, nunca abandonar su proyecto personal o como yo diría, esta hermosa comunidad. Y como ustedes sabrán, hasta el día de hoy he creado nuevas cosas y como se darán cuenta,
es el XH Rodrigo de ahora. Y obviamente, como había dicho, eventualmente me enteré del estreno de la segunda película de live action, que sería Mufasa. Y créanme que con solo verlo, una jodida locura, de verdad. O sea, es una peliculón, de verdad. Es un peliculón como no se imagina, de verdad. Es una gloria ver esa película, de verdad. Nunca antes me había puesto tan, pero tan feliz por ver una sola película. De verdad, me hizo el día como no se imagina. Y como dije, es una película que me encantó bastante. Y como yo había profundizado en su respectivo fan review y en los directos que yo había mencionado, simplemente hizo que yo me enamorara de esta película, razón por la cual yo considero que es una de las mejores películas. Y sí, como había dicho, es cine y se lo merece con todo mérito. Así que como pueden, sabrán ustedes muchachos, gracias por todo este recorrido que tuvo sus momentos altos y bajos, perdón, altos y bajos. Aún así me pude lograr levantarme y todo se lo debo precisamente a una película en cuestión, El Rey León 1. Si no fuera por esta película, no hubiese tenido una tremenda odisea que les acabo de relatar muchachos. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué puedo decir yo en conclusión? Que de verdad que este viaje con el paso del tiempo se pueden dar cuenta de cómo fue mi odisea, cuántas cosas tuve que vivir que están relacionadas con la misma, cómo yo al principio rechazaba esta franquicia y finalmente rompí mis cadenas y decidí volver a ver algo sin prejuicios, solamente por ver algo que yo disfruté de antaño y que hasta el día de hoy sigo queriendo. Es por eso que hasta el día de hoy sigo amando estas películas. Podrán tener sus momentos altos y bajos, pero créanme que por eso yo, sin miedo, digo, me siento feliz de ser un fan de esta franquicia. Pues, la primera película lo amo hasta el día de hoy y para mí siempre será una de mis favoritas, es la que tiene una gran importancia para mí. La segunda entrega podrá tener cuantos fallos narrativos o visuales y todo eso, pero aún así sigue siendo una buena película y una buena secuela, cosa que aún sigo recibiéndolos con el corazón. La tercera entrega quizás sea una película, digamos, un poquito vende humo, por así decirlo. Pero eso no quita el hecho que sea una mala película. Al contrario, es una película que disfruto de inicio a fin y me hace pasar un buen rato. Razón por la cual la considero como una de las más infravaloradas de la franquicia. El live action el primer live action, por más defectos que tenga y todo eso, fue uno de mis primeros acercamientos a redescubrir esta franquicia que llevaba años sin volver a verla y que rechazaba a toda costa, razón por la cual, por eso dije que esta fue la película que tiene una gran historia para mí y sobre todo que tuvo una gran importancia en el buen sentido. Y como dije en Mufasa, es una película que de verdad disfruté de inicio a fin y valoré cuántos elementos que ofreció y cuántos elementos mejoraron, razón por la cual hasta el día de hoy sigue siendo una de mis películas favoritas. Entonces, en retrospectiva, muchachos, esta franquicia tuvo una gran importancia no solamente para mi infancia, como digamos así como un nostalfan, sino también en mi vida, porque gracias a sus mensajes, por ejemplo, de nunca rendirse, respetar el ciclo de la vida, que todo tiene un inicio y un fin, y todas esas cosas que a lo mejor hasta me quede corto en explicándolos de forma breve, no puedo decir con toda seguridad que El Rey León me enseñó muchas cosas importantes que me forjaron como persona. Es decir, me forjaron a aceptar como soy, a aceptar las cosas, a aceptar como que a veces la vida puede ser cruel, que a veces hay cosas que pueden ocurrir y que no podemos hacer nada al respecto porque a lo mejor están fuera de nuestra jurisdicción. De verdad, es una locura, pero eso sí, la franquicia me motivó y me incentivó a mantener al frente en alto, a seguir adelante, que cuantos obstáculos que se me presenten, a superarlos como todo un campeón. Entonces, como les digo muchachos, El Rey León
para mí es una franquicia que me forjó como persona, me forjó como formó parte de mi infancia. Tiene muchas cosas que están relacionadas con lo que me ocurrió en la vida real. Y también es el que me forjó como youtuber, es el que me incentivó, el que me dio esas chispas, esas pequeñas semillas que fueron agregadas en la tierra y con el tiempo empezaron a florecer hasta ser lo que soy hoy en día. XH Rodrigo, XH Rodrigo, Cayo el mexicano, el youtuber, aquí, hablando directamente con ustedes, en la cámara, aquí, presente o platicando con ustedes. Es por eso, muchachos, que esta sería el final de esta historia. Y de verdad que es una gloria volver a recordar estos momentos, recordar cómo fue toda mi larga travesía hasta el día de hoy y quién sabe cuántas cosas se vengan en el futuro. Pero de verdad, muchachos, de verdad que me siento muy orgulloso de haber llegado tan lejos gracias a ustedes. No solamente por desde mi infancia, sino hasta el día de hoy, de tantas cosas que he logrado con el paso del tiempo. Y sí, hay algunas cosas que he conseguido por mi cuenta, por mérito mío, o es decir, por mis propias acciones, sino también ustedes, también como audiencia que ven mis videos, que son los que me incentivan a mejorar. De verdad que me siento muy agradecido por ustedes y que al menos ustedes se detengan a escucharme, escuchar mis historias, mis anécdotas. De verdad que, como dice el meme, es hermoso, de verdad. Es hermoso ver cuántas cosas uno logra con el paso del tiempo. Pero bueno, esto ya creo que es el momento de terminar este video. Y lo único que les puedo decir, muchachos, es que gracias. Gracias por todo. Gracias por estar aquí conmigo. Y gracias por lograr que el canal cumpla 4 años. Si no hubiera sido por ustedes, quizás, solo quizás, yo no haya regresado en YouTube. Así que lo único que puedo decirles es que muchas gracias, muchachos, por todo esto y que hayan disfrutado de esta historia. Así que no tengo palabras para decirlo. Así que mejor me voy a ir despidiendo de una vez por todas. Soy XH Rodrigo, mejor conocido como Cayon el Mexicano. Muchas gracias por todo, muchachos, y nos veremos en el próximo video. Sale pues, muchachos. Hasta la próxima. Buena suerte.